Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Dice así la santa palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esta es la palabra inspirada de nuestro Señor. Podemos sentarnos. Al leer varios comentarios sobre este texto, creo que el común denominador entre los hombres que han escrito sobre este versículo en particular, estos versículos, es que su expresión, el común denominador, es que su expresión es de espanto. Martyn Lloyd-Jones dijo que estas son las palabras más terroríficas que un hombre jamás ha pronunciado. Que no hay palabras más espantosas a las cuales un hombre se pueda presentar. Y estas no fueron palabras, dice Martyn Lloyd-Jones, si hubiésemos escuchado estas palabras de cualquier otro hombre, quizá las hubiésemos rechazado. Pero estas son las mismas palabras del Dios en la carne, nuestro Señor Jesucristo, que nos advierte, hermanos, sobre una espantosa realidad. Pero antes de exponer esta espantosa realidad o este terrorífico texto, es importante ponernos en contexto, porque a veces separamos estos textos que son un tanto populares, aunque este no es uno tan popular, pero a veces los separamos de su contexto. Es importante ponernos en el hilo de pensamiento, en el flujo de pensamiento. Recordemos, hermanos, que nos encontramos en la última sección del Sermón del Monte. Esta última sección que comenzó desde el versículo 13 y que termina hasta el versículo 27. Y esta última sección del Sermón del Monte, como recordarán, hermanos, es acerca de que nuestro Señor Jesucristo está aplicando el sermón al corazón. El Señor no solo es un buen expositor de la verdad como el verdadero Moisés que vendría en cumplimiento de la profecía. Y hemos visto su excelsa exposición en capítulo 5, capítulo 6 y la mitad del capítulo 7. Pero ahora en estos últimos versículos nuestro Señor está aplicando el sermón al corazón. Nos empezó a hablar acerca de la realidad que hay una puerta estrecha y una ancha, y un camino angosto y un camino amplio, y que muchos pueden pensar estar caminando por el estrecho cuando nunca han entrado por la puerta estrecha. Además nos ha advertido del gran peligro de prestar nuestros oídos a los falsos profetas. ¿Saben qué va a hacer un falso profeta, hermanos? Lo que va a hacer un falso profeta es convencernos que la puerta ancha en realidad es la puerta estrecha, y que el camino ancho en realidad es el camino angosto, y que el camino ancho y la puerta ancha también llevan a la vida. Convencernos y persuadirnos para alejarnos del verdadero cristianismo.
Hemos expuesto a los falsos profetas, hemos hablado de sus características, cómo tienen un mensaje de paz, paz, cuando no hay paz. Oh, pero nuestro Señor es un verdadero profeta. Un verdadero profeta que viene a hablar la voluntad de Dios, aun cuando es difícil. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 13, versículo 27. No tienen que ir ahí, hermanos, pero Ezequiel capítulo 13 está exponiendo a los falsos profetas. ¿Quieren ver una característica? Ya no es el tema del día de hoy, pero es una buena introducción a nuestro texto, dado que es el contexto inmediato. Dice el versículo 22 de Ezequiel 13. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se aparten de su mal camino, infundiéndoles ánimo. Esa es la característica del falso profeta. El falso profeta fortalece las manos del impío. Dice, todo está bien, paz, paz. No caminas por el camino angosto, no te preocupes. Hay otra manera en la cual puedes llegar a la vida eterna. Oh, pero el verdadero profeta, escuchen esto, hermanos, el verdadero profeta entristece. El verdadero profeta entristece al que está cómodo y debe confortar al que está verdaderamente afectado por su pecado. Así que es un texto difícil al que nos exponemos el día de hoy, no por su dificultad teológica, sino por la fuerza. Es un texto difícil por la fuerza que el mismo texto tiene, que una lectura sencilla es suficiente para hacernos temblar. Eso lo hace difícil, porque hermanos, no es mi deseo desalentar al verdadero cristiano esta mañana y hacerlo dudar de su salvación. Pero al mismo tiempo es mi deseo que el verdadero creyente sea movido con esto y sus ojos nuevamente sean puestos en las cosas eternas. Hermanos, meditar sobre este texto debe despertarnos y hacernos examinar nuestros caminos y cómo estamos andando delante del Señor. Así que no es mi deseo entristecer al verdadero creyente, pero sí es mi deseo que el verdadero creyente reciba este texto y lo aplique en su corazón y se examine ante esta realidad. Pero por otra parte, sí es mi deseo desanimar a otro grupo de personas. Personas que están engañadas pensando que son cristianos cuando no lo son. Sí es mi deseo desanimar, porque es la labor del verdadero profeta. Es la labor del verdadero maestro. Como dijo alguien, un verdadero profeta es alguien que desalienta al que está cómodo y conforta al que está desalentado. Así que yo espero que este texto y esta exposición esta tarde alcance todo este grupo de personas que están aquí delante de esta palabra. Habiendo visto el flujo de pensamiento, entonces, y siendo el contexto inmediato los falsos profetas, nuestro Señor en el versículo 21 al versículo 23 sigue aplicando y sigue profundizando. Hermanos, hay un gran peligro que seamos engañados por falsos profetas que nos lleven por un mal camino, pero hay un peligro peor. Hay un peor peligro, un corazón autoengañado. Esto parece casi como un doctor que está haciendo una cirugía, que primero abre una capa de piel y el Señor dijo, entrad por la puerta estrecha, y abre una capa de piel y después dice, cuidado, guardaos de los falsos profetas, y sigue abriendo la piel. Y ahora nos presenta este texto, cuidado con el autoengaño, y abre otra herida, abre más profundo esa piel para tratar de exponer el corazón y de asegurar que nadie esté engañado.
Esta ha sido la fuerza de todos estos textos. ¿Estás engañado que has entrado por la puerta estrecha? Ve esto, si caminas por el camino ancho, no entraste por la puerta estrecha. Desautoengáñate. ¿Te has engañado de los falsos profetas? Huye de ellos. Pero ahora el texto es, estás tan engañado que ni siquiera puedes darte cuenta. Esa es la profundidad del texto. Ese es el propósito del texto. Quitar el engaño del corazón del hombre. El pensamiento principal de estos versículos es mostrar que existe la posibilidad del autoengaño y revelar sus terribles consecuencias. Hay tal cosa como el autoengaño y hay tal cosa como las consecuencias del autoengaño. El autoengaño, hermanos, es algo que nuestro Señor tocó en distintas ocasiones. Mateo 7, de los versículos 13 a los versículos 27, no es el único lugar donde habla acerca del autoengaño. Hay otro texto, por ejemplo, en las parábolas de las 10 vírgenes, que habla del autoengaño. En Mateo 25, cuando nuestro Señor habla del futuro juicio de las naciones, toca nuevamente este tema. Cuando algunos se van a acercar y Él va a decir, apártense de mí, malditos de mi Padre, porque tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me visitasteis. Cuando el Señor reprende, cuando el Señor expulsa. El autoengaño es algo que el Señor tocó comúnmente. ¿Por qué? ¿Por qué el príncipe de paz predica continuamente de esta realidad del autoengaño? Hermanos, la razón es, pueblo aquí escuchando, la razón es que el autoengaño es algo común. El autoengaño es algo común en el mundo, en las iglesias. No estamos hablando aquí de sectas. Ellos están engañados y eso es un juicio de Dios por su propio corazón y deseos. Pero el autoengaño es un problema, una realidad común en iglesias bíblicas. Además, vean el versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. ¿Pueden ver? No son pocos los que hablan que muchos, los que hablan que dirán Señor, Señor. Son muchos. Muchas personas llegarán a la horrible realidad al final del juicio que dirán, Señor, Señor. Eso no es algo que pasa en pocos, eso es algo que pasa en muchos. Hermanos, qué temor, qué realidad tan espantosa, que alguien sea tan engañado que no pueda discernir en su corazón que no es hijo de Dios, para que llegue al final de su vida y esté espantado sobre el resultado. Cuando Él diga, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es algo que está frente a nuestros ojos esta mañana. Y el otro punto que aborda este texto es que el autoengaño termina en destrucción. Destrucción eterna, en condenación, en desolación, en juicio, en ira, en lago de fuego. Este autoengaño no solo tiene malas consecuencias en nuestras vidas privadas y familiares, tiene consecuencias eternas. Oh, hermanos, quizá todo aquel que escucha esta mañana, quizá este texto, el Señor lo ha traído este día para ti, para mostrarte el engaño en el cual vives. Para mostrarte el engaño en el cual vives. ¿Quiénes están siendo juzgados?
Aquí tenemos una revelación del juicio final, algo que va a pasar en el juicio final. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es una anticipación del juicio final, pero ¿quiénes son los que están siendo aquí representados? No está lidiando aquí con los hindús, los hinduistas, no hindús, porque un hindú puede convertirse, pero con los hinduistas. No está lidiando con los adoradores de Alá, no está lidiando con los testigos de Jehová. El texto está lidiando con personas que hablan acerca de Jesús como Señor, Señor. Son personas que tienen una profesión de fe y que reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios o como Dios de Dios, como Dios en la carne. No son personas que aborrecen el cristianismo. Ahora, en el gran juicio habrá esas personas y serán inmediatamente juzgadas. Todos aquellos que pertenecen a una secta serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Pero este juicio es una imagen de personas que estaban de acuerdo con el cristianismo. Son personas que están de acuerdo con el cristianismo. ¿Ves por qué todo aquel que está aquí esta mañana, esta tarde, debe poner atención a este texto? Porque todos los que están aquí, a menos de los niños que hayan sido traídos a la fuerza, pero todos los demás que están aquí, que vinieron por su propio pie, tienen cierto interés con el cristianismo. Nuestro Señor está lidiando aquí con una hipocresía, con un tipo de personas que vive en hipocresía. Ahora, para ser más precisos en nuestra definición, porque la hipocresía es una palabra que podría involucrar muchas personas. Pero hermanos, este juicio es un juicio muy particular. Y para esto, permítanme hacer la distinción entre los tres tipos de hipócritas que hay. Hay algo que es llamado el cristiano nominal. Este es uno que se siente tranquilo con venir a la iglesia, aunque no muestra celo por Cristo, no muestra amor por los hermanos, y hasta en un sentido abiertamente muestra su falta de interés, pero es suficiente para él venir a la iglesia. Creo que nuestro Señor ya ha dado advertencias para este tipo de personas. ¿En qué texto? En el versículo 13, cuando dice, entrad por la puerta estrecha, no podéis quedaros dormidos ante esta realidad. Pero no es lo que nuestro Señor está atacando en Mateo 7:21. No es el cristiano nominal que simplemente está contento por pertenecer a una familia cristiana, por haber sido bautizado hace mucho tiempo, aunque no le interesa la iglesia y demás. Hay otro tipo de hipocresía llamado cristiano formalista. Este grupo, por otro lado, le gusta aparentar en la iglesia. Muestra cierto amor y hasta cierto celo, aunque fuera de la iglesia vive abiertamente en pecado. No desea ser descubierto, teme ser descubierto, teme ser expuesto. Este tipo de personas que caen en hipocresía, el cristiano formalista, sabe que su corazón es de doblez. Él sabe que viene a la iglesia y su familia también sabe que viene a la iglesia con una apariencia y después regresa a casa y tiene totalmente otra apariencia. ¿Sabes? No es este tipo de cristianos que está hablando el texto. Sí los involucra en un grado, pero no es tal cual. Porque estos están apercibidos de su hipocresía. Ellos saben que son doblez abierta. El tercer grupo, que es al cual nuestro Señor está hablando, son los hipócritas inconscientes. Hipócritas inconscientes. En un sentido podría englobarse con la definición que dimos anteriormente, pero tienen una particularidad.
Ellos no están enterados, ellos no están conscientes que son de doble corazón. Ellos piensan que están bien con Dios, ellos piensan y ante su familia, ellos no creen que están mal, ellos no ven que están con una doble cara, ellos no pueden ver que están en esta hipocresía. Ellos piensan que van por el correcto camino. Ellos predican hasta el camino estrecho. Ellos hablan del caminar cristiano. Ellos predican. Ellos hablan del Señor. Ellos evangelizan. Ellos oran. Ellos no están apercibidos. Creo que es la peor condición. Ellos no están apercibidos de la hipocresía en la cual viven. Esto es a este grupo. Es a este grupo que nuestro Señor está hablando. Así que nuevamente, todos los que estamos aquí debemos permitir que este texto examine nuestro corazón. Porque si este texto fue dado para los que creen ser cristianos y no saben que en realidad no lo son, todos los que estamos aquí, que pensamos ser cristianos, pero hay un grupo que aunque piensa ser cristiano, no sabe que en realidad no lo es. ¿Cuán apropiado es este texto? Permitamos que este texto examine. No rechacemos la autoexaminación. Hoy la autoexaminación se rechaza, hermanos. Es algo necesario para el bienestar eterno de nuestra alma. Permitamos que seamos pasados por fuego ante este texto y si somos aprobados, que salgamos más purificados, que salgamos más puros, como cuando el oro es puesto al fuego para quitar las impurezas. Así también nosotros, que si al exponernos ante este texto y decir: Señor, estamos desnudos ante tu mirada, examíname, oh Dios, y muestra si hay en mí camino de perversidad, y muestra si hay en mí caminos malos. Permitamos que este texto penetre, hermanos, el corazón. Y yo deseo que los verdaderos cristianos salgan más confirmados de su salvación y de la gran redención que tenemos en Cristo. Pero deseo que algunos que están aquí, porque ciertamente en un grupo de esta cantidad siempre habrá que los que no conocen al Señor y piensan conocerlo, sean despertados a su verdadera condición. ¿Por qué digo que estos son hipócritas inconscientes? Veamos ciertos matices del texto que nos dan luz de esto. Dice: no todo el que me dice Señor. No todo el que me dice Señor. Es verdad, la palabra en ocasiones a veces se utiliza para hablar con respeto. Nosotros la utilizamos todavía cuando hablamos a una persona mayor y usamos Señor. Sin embargo, en el contexto, hablando del juicio final, esta palabra Señor tiene una expresión de respeto, de sumisión hasta cierto sentido, y de reconocerlo como Dios mismo. Es la palabra Kurios, que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es el paralelo de Señor, de Jehová. Cuando estos hombres están diciendo Señor, Señor, no están hablando como Nicodemo habló cuando el Señor anduvo aquí en la tierra y dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios. Es un gran elogio lo que dijo. Sin embargo, no era suficiente. Jesucristo no solo fue un buen maestro, fue Dios en la carne. Estos hombres están más avanzados que Nicodemo en Juan 3. Ahora, Nicodemo después tuvo un mejor final, pero esos hombres, cuando dicen Señor, no simplemente le están dando cualquier título, lo están reconociendo como Dios. Esos hombres, en otro sentido, en otras palabras, tienen un conocimiento apropiado de Cristo. Tienen un conocimiento correcto de la doctrina. Son ortodoxos. O sea, mantienen la buena teología, la buena doctrina.
Fueron hombres, estos que son representados aquí, que tuvieron un correcto entendimiento de Cristo. No son paganos que no sabían nada de Jesús. Estos no son sectarios que negaban algún aspecto de la divinidad o la humanidad de Cristo. Estos eran hombres con una ortodoxia adecuada. Además, muestran cierta confianza en Jesús. No la confianza o la esperanza que proviene de Dios, pero cierta confianza, porque vean lo que están diciendo. Señor, Señor. Señor, Señor. Ellos en su desesperación, ellos en su estado, están clamando a Cristo como el único camino. Ellos sabían que Jesús es el único que los podía salvar. Ellos sabían que Jesucristo era el único en el que había salvación. Estas eran personas que no tenían a María y a otros ídolos delante de ellos. Eran personas que tenían a Jesucristo como el único camino al Padre. Y con este Señor, Señor, hermanos, como ustedes saben, en la cultura judía, para enfatizar algo, se tenía que repetir la misma palabra. Cuando están enfatizando algo, no solo están manifestando a Jesucristo como el único que tiene la salvación, sino hasta manifiestan cierto celo. Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que vive en esta tierra con un conocimiento bíblico adecuado, ortodoxo. No todo el que vive en esta tierra con el pensamiento de que Jesucristo es el único camino. No todo el que vive con cierto celo en la vida cristiana entrará en el reino de los cielos. Podemos ver. No todo aquel que tiene un correcto entendimiento de Cristo, que tiene un correcto entendimiento de la salvación, que viene solo por Cristo y que tiene cierto celo por Cristo, entrará en el reino de los cielos. Pregunta: ¿tienes el conocimiento apropiado de Cristo? ¿Sabes que Cristo es el único camino? ¿Tienes cierto celo por la persona de Cristo? Si tu respuesta es sí, escucha lo que voy a decir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Para ellos, este es un inesperado final. Vean esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Vean su respuesta, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, no sé qué pasa. No sé por qué esta es mi condición. No sé por qué este es mi final. No entiendo. Si yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre, no entiendo qué pasa. Esto es una sorpresa para estos hombres. Ellos pensaban que iban a recibir la vida eterna, el reino eterno, pero son enviados al castigo eterno. Oh, cuán parecido es este texto a aquel de las 10 vírgenes. No tenemos el tiempo, pero es un texto paralelo a este. Simplemente lo puedo narrar. En la parábola de las 10 vírgenes, Cristo presenta 10 mujeres, 5 sabias y 5 insensatas, necias. Las sensatas tomaron suficiente aceite para esperar en la noche al esposo, pero las insensatas no tomaron suficiente aceite. El esposo tarda y todas caen en sueño, todas. Vean esto, todas las 10 vírgenes tenían las mismas características, una lámpara prendida y todas durmieron. Todos parecían ser genuinas vírgenes que recibirían al esposo. Y todas caen dormidas y de repente se escucha el alboroto que ahí viene el esposo. Y se levantan y preparan y se alistan y agarran sus lámparas para la procesión.
Pero ¿qué ocurre? Las insensatas ya no tenían aceite y les piden a las sensatas: denos un poco de vuestro aceite porque nos falta. Y ellas dicen: no podemos daros porque si no nosotros nos quedaremos sin aceite. Vayan y busquen. Y ellas van y buscan, pero el novio llega y se lleva a esas mujeres y entra a la casa, y las mujeres insensatas llegan, esas 5, y empiezan a tocar la puerta y empiezan a hablar y decir: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Señor, mira, te estábamos esperando ansiosas como las otras. No estábamos esperando a Buda, no estábamos esperando a otro Dios, a la Virgen María. Estábamos esperando a ti. Mira, tenemos nuestra lámpara, pero nos faltó aceite. De cierto os digo que no os conozco. La parábola de las 10 vírgenes y Mateo 7:21 nos presenta la triste y espantosa realidad de personas que caminaron pareciendo cristianas y que su final es destrucción porque nunca lo fueron en verdad. Personas tan engañadas por causa del pecado que podían aparentar externamente pertenecer al pueblo de Dios y sin embargo nunca haber estado dentro. Oh, por favor, no endurezcas tu corazón esta mañana. Por favor, no endurezcas esta mañana. Ora a Dios que este texto pueda penetrar. Ora a Dios que este texto pueda profundizar tu mente y corazón. Porque vean el resultado. Porque vean el resultado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hemos explicado anteriormente a qué se refiere por el reino de los cielos. Y hemos dicho que tiene 2 connotaciones. Que a veces se puede referir al reino de gracia que se implanta en nuestro corazón, donde, como cuando oramos en la oración del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. No estamos pidiendo que Dios reine, porque Salmos dice que Jehová reina, Jehová está en los cielos y reina, pero estamos pidiendo que su reino de gracia, que toda su ley sea bien guardada en nuestro corazón, que caminemos correctamente ante Él. Pero hay otro reino, y estos están vinculados, que es conocido como el reino de gloria. El reino de gloria es la vida eterna. Son aquellos que, habiendo tenido el reino de gracia implantado en su corazón, reciben el reino de gloria como la herencia que Cristo ganó por ellos. Y aquí está diciendo: no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. No todo aquel que manifiesta interés en Cristo, tiene buena teología acerca de Cristo, tiene buen entendimiento y habla el evangelio y demás, no todos ellos entrarán al reino de los cielos. Y miren cómo en el versículo 23 remarca esta realidad: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es la consecuencia del autoengaño? Es el rechazo de Cristo. Es el rechazo de Cristo. Es el ser quitados de la más grande bendición, de gozar del Dios Trino por toda la eternidad, del gozar del amor del Padre, del amor del Hijo y del amor del Santo Espíritu, de gozar de la gracia del Padre, de la gracia del Hijo y de la gracia del Espíritu Santo, y de gozar del gozo del Padre, del gozo del Hijo y del gozo del Espíritu Santo, en un lugar de armonía y santidad, en un lugar de amor y deleite, en un lugar de gozo y paz, en un lugar donde el sufrimiento ya no estará. Pero estas personas que pensaban recibir esa herencia son rechazadas de este reino, son rechazadas de la presencia de Cristo. Cristo dice: yo no los conozco.
Aléjense de mí, apártense de mí, no pertenecen a mí, no tienen nada que ver conmigo, al fuego eterno, lejos de mi presencia. Esa es la gran consecuencia del infierno. Esa es la más terrorífica realidad del infierno, el ser separados por una eternidad de la vida misma. El ser separados eternamente, no solo al lago del fuego, no solo al lago de fuego, sino fuera de la presencia del Dios Trino. Estos hombres están siendo enviados a la condenación eterna de la cual ya no podrán escapar. Por favor, medita esto, medita lo que significa el infierno. Aquí ya no hay oportunidades. Aquí ya nada puede mitigar tu dolor. Aquí ya no puedes cerrar los ojos y esperar que las cosas sean diferentes. Aquí ya nadie podrá calmar tu angustia. Aquí nadie podrá recibir consolación. Lugar de oscuridad, lugar de llanto, lugar de amargura, lugar de dolor, lugar de tristeza, lugar de depresión, lugar de gemidos, lugar de desesperación, lugar donde el gusano no muere. Medita en esto, horrible realidad. El despertar, el ser hallados faltos en el día de juicio y ya no haber otra oportunidad. Mira, hoy te vas con la esperanza que tengas otra oportunidad el próximo domingo, pero aquí no habrá más oportunidad. Este juicio no habrá ruego, no habrá llanto, no habrá insistencia que pueda convencer a Cristo de enviarte por toda la eternidad al infierno. No habrá lágrimas, no habrá algo. Es gran dolor enfrentarse a hombres que hacen daño, narcotraficantes, secuestradores, donde uno ruega que no les haga daño. Y quizá unas lágrimas podrían convencer a ciertos hombres, pero el juez de la gloria que fue rechazado por estos hombres no tendrá piedad de ninguno que se acerque, por más que llore y clame y esté en angustia. Él dirá: apártense de mí, aléjense de mí, la puerta está cerrada. Pueden clamar, pueden tocar, pueden gritar, pero la puerta está cerrada. No hay más oportunidad para ustedes. La puerta se ha cerrado. Oh, mientras tengas vida hay lugar, pero en este último juicio no habrá más oportunidad. Cristo será el juez y nadie podrá escaparse de su omnisciente mirada. Todos estaremos desnudos ante aquella mirada. Todos estaremos indefensos ante su presencia. Oh, sus ojos serán como llama de fuego y nadie podrá esconderse. ¿Cuál es tu seguridad? ¿Por qué crees que perteneces al reino de gloria? No vaya a ser que seas descubierto aquel día como un hipócrita que debe ser echado al reino de desgracia. ¿Cómo podemos saber si somos aquellos que serán echados fuera? Hermanos, sería un gran error terminar aquí. Es gran incertidumbre esto. Esto produce estrés, esto produce tensión. Saber que hay algunos que dicen: Señor, Señor. Hay algunos que claman: Señor, Señor, y predican el evangelio y hablan del evangelio, y sin embargo serán rechazados. ¡Cuán grande angustia! Oh, pero hay una forma en las mismas escrituras de poder saber si somos ellos. El Señor no nos deja en simple incógnita, incertidumbre para sufrimiento en nuestra vida y a ver qué pasa al final. Él nos deja claramente expuesto que el cristiano puede saber con certeza sobre su seguridad eterna. Qué gran consuelo, ¿no es verdad?
El corazón es engañoso, pero la palabra y el espíritu son más potentes que nuestro autoengaño para revelar nuestra condición. Bendito Espíritu de Dios que ilumina nuestros corazones. ¿Cuál era la confianza de estos hombres que no puede ser tu base? ¿Qué dices tú? ¿Por qué estás seguro que el Señor no te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad? ¿Por qué puedes estar seguro que a ti no te dirá, no puedes entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es tu seguridad? Veamos primero lo que no debe ser nuestra base y nuestra seguridad. Ellos dicen en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esa es una de sus bases. No sabemos qué pasa. Nosotros profetizábamos en tu nombre. Esto puede ser una referencia al don sobrenatural de profecía, en donde Dios revela directamente a los hombres ciertas cosas. Pero en nuestra aplicación, esto podría referirse a la realidad de predicar. Lo que nuevamente debe saltar a nuestros ojos es lo siguiente: estos hombres no están profetizando en el nombre de dioses falsos. Ellos están hablando en el nombre de Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Por qué nos expulsas si nosotros hablábamos de ti, predicábamos de ti? Sin embargo, el confesar públicamente a Cristo y predicarlo no es un testimonio absoluto para la seguridad eterna de nuestra salvación. Tenemos registros de hombres que profetizaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sin ser verdaderos creyentes. Por ejemplo, se dice en el Antiguo Testamento, Saúl entre los profetas. Números nos presenta con la historia de Balaam, un hombre de corazón pagano, malvado, que habla las palabras de Dios. Estaba en cierta manera apercibido de la necesidad de hablar las palabras de Dios. Cuando es contratado por Balac, tenía cierto temor. Sin embargo, profetiza con un corazón errado. Caifás, aquel que entregó al Señor, hizo una profecía sobre la muerte de Cristo diciendo, Él va a morir por todo el pueblo. Es revelación de Dios, y sin embargo eran hombres con un corazón separado de Cristo. Muchos, aplicando eso a nuestros días, hay muchos charlatanes carismáticos que dicen hablar en el nombre de Dios y dan eso como una señal de salvación, o el hablar en lenguas. Habla las lenguas de Dios y eso confirma tu salvación. Pero tenemos otros ejemplos. Aquellas personas que tienen seguridad y certeza porque una ocasión hicieron una profesión pública de su salvación. Pero ¿qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? ¿Por qué? ¿Por qué dirás ese día, Señor, Señor, déjame entrar en tu reino? Yo he hablado el evangelio. Yo he visitado estos lugares, yo he predicado en estos lugares, hablé al taxista, seguramente de ser cristiano, prediqué en las calles, seguramente de ser cristiano, he hablado a mis hijos de la Biblia, seguramente de ser cristiano. Esa es la manera en la que estos hombres razonaban. Yo profetizo, de seguro he de ser hijo de Dios. Yo hablo la palabra de Dios, de seguro he de ser hijo de Dios. Otra forma en la cual argumentaban era en que echaban fuera demonios. Ellos echaban fuera demonios. Dice en el versículo 22, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Estas fueron obras espectaculares. Sin embargo, no testificaban en sí mismas de una obra salvadora. Por ejemplo, Judas en Mateo 10 recibe poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Porque dice en Mateo capítulo 10 que los discípulos recibieron autoridad de Cristo para echar fuera demonios en el poder del Santo Espíritu.
Y después regresan alegres diciendo, Señor, hemos echado fuera demonios. Hermanos, ¿no hubieran sospechado todos de Judas si él hubiera sido el único que no hubiera podido echar fuera demonios? No, el Judas echó fuera demonios. Y sin embargo, no pertenecía de todo corazón. Además, nuestro Señor dice, cuando lo acusan de que Él echa fuera demonios en el nombre de Belcebú, Él dice, si yo he hecho demonios en el nombre de Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Había otras personas que echaban demonios que no conocían en verdad al Señor. El hacer portentos, el hacer grandes obras no es sinónimo de la verdadera salvación. Lo mismo dice el Señor, cuando llegan los discípulos muy alegres, echamos fuera demonios. ¿Qué les dice? No se alegren tanto por los demonios que han echado. No hagan de eso su gozo y su seguridad. Han echado demonios, han visto la poderosa mano de Dios en sus vidas. Alégrense de esto, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo, pero alégrense de esto, de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Oh, que esa sea la gran seguridad. Aplicando esto, hay personas que creen ser cristianas porque vieron oraciones contestadas en sus vidas, ciertas enfermedades que Dios los sanó, el trabajo que Dios proveyó, tal o tal cosa que él contestó. No niego que sea el Señor, pero eso no puede ser absoluta certeza de que le conoces. Alguien puede decir, es que yo vi la poderosa mano de Dios porque dejé las drogas y dejé el alcohol. Está bien, y creo que Dios pudo ser el que te ayudó, pero esas acciones en sí mismas no pueden ser tu seguridad. Es parte de tu testimonio, pero no puede ser la base por la cual crees ser salvo. Y el último argumento es, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta puede ser una referencia a la capacidad de sanar personas. El razonamiento era así: yo hasta puedo hacer tanto bien a personas por medio de mi don de sanación. Seguro he de ser cristiano. Si hago tanto bien sanando a las personas, seguro he de ser cristiano. Esto es milagros que hizo el apóstol Pedro, milagros que hizo el apóstol Pablo de sanar aún con la misma sombra. Portentos, milagros, pero esa no podía ser la certeza. ¿Cuántas personas tienen su seguridad de salvación en que han ayudado con ofrendas a la iglesia o a personas, o que hacen donaciones, que ayudan al pobre, que visitan a los hospitales y basan toda su vida cristiana en esos hechos? ¿Está tu confianza en algo de esto? ¿Está tu confianza en algo que hemos expuesto? ¿Está tu confianza en algo que tú crees que porque lo haces seguramente eres hijo de Dios? ¿Crees que por venir a la iglesia es certeza de que eres hijo de Dios? Porque una vez tuviste celo por Dios, aunque ahora ya no tengas, seguramente es que eres hijo de Dios. Ahora, tengo que aclarar algo para que no se malentienda aquí. Que estos hombres hayan hecho buenas obras y hayan sido expulsados, no significa entonces que alguien va a decir, entonces mejor yo no hago nada. No, fíjense el texto, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, no todo el que tiene buena doctrina, no todo el que me predica y no todo el que me confiesa como Dios. Pero hay otro aspecto. Nadie que no diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Me explico? Es verdad, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero nadie que no diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, decir Señor, Señor, confesarlo con una buena doctrina, predicarlo y confesarlo públicamente es algo necesario.
no es algo malo en sí mismo por causa de que estos hombres son rechazados. El problema no era que lo confesaban como Señor, el problema es la falta de lo que había en el corazón. El creyente debe confesar a Cristo como Señor. El creyente debe predicar a Cristo. El creyente debe involucrarse y debe orar y rogar al Señor. El creyente debe leer su Biblia, debe hacer buenas obras, debe ayudar a la iglesia, debe ayudar al prójimo, debe ayudar al necesitado. La Biblia nos enseña a ser rico en buenas obras. Mateo 25 dice, ustedes van a ir al infierno porque no me visitaron, no me dieron de beber, no me dieron de comer. Así que este no es un texto que nos anima a la ociosidad cristiana, sino un texto que nos ayuda a poner nuestra actividad cristiana, nuestra vida cristiana, bajo un cimiento inamovible, bajo un cimiento certero, firme. Hermanos, es todo lo que estamos haciendo. Y aquí quiero hablar brevemente a todos los hermanos de esta iglesia que están fielmente comprometidos. Con este texto no los estoy animando a que se descomprometan. Los animo a que se comprometan. Pero con este texto, todos los que están comprometidos deben examinar y deben hacer certera que su fe esté basada solo en la persona de Cristo y no en su desempeño cristiano. Estaba leyendo el libro, el comentario de Martin Lloyd-Jones, y hay algo que en verdad me hizo examinar mi propia vida y mi propio ministerio y mi propia relación con Cristo. Porque él dice que una mujer era una mujer involucrada hasta el tuétano en la iglesia. Servía a los santos, oraba, asistía a la iglesia, todas las reuniones, todas las actividades, estaba involucrada. Y una vez cayó enferma y ella escribió un comentario y una carta. Creo que le escribe al pastor Lloyd-Jones, le escribe una carta y le dice: ahora entiendo que estoy vacía. Mientras tenía salud, su vida estaba llena, pero se dio cuenta que no estaba llena de Cristo, de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino que estaba llena de actividad. Cuando estuvo enferma y tuvo que clamar a Dios y decir: Señor, ¿quién eres? He servido todo este tiempo y ahora me doy cuenta que he servido sin ti, que no he fomentado una comunión contigo, que no he fomentado, que he hablado a otros de ti, pero se me ha olvidado hablar a ti. Oh, mis amados hermanos, yo doy gracias a Dios por los hombres y mujeres de esta iglesia que trabajan fuertemente, que están obrando fuertemente, y yo los quiero animar que eso continúe siendo así, pero los quiero animar que seamos diligentes en fomentar nuestra vida espiritual con Dios, que nuestra vida externa sea solo un reflejo de nuestra vida interna. Fomenta tu vida espiritual, hermano, fomenta tu vida espiritual, trabaja en ella. Era un breve paréntesis que quería hacer por causa de claridad. Así que para tratar de resumir y aplicar esto, hay personas que pueden tener un tipo de fe, un tipo de conocimiento, pero no real, una iluminación de la doctrina y sin embargo no completo, tener ciertos afectos para el cristianismo y sin embargo truncos, una reforma externa y un temor a la ley, sin necesariamente ser un verdadero cristiano. ¿Qué es entonces la marca de un verdadero cristiano? ¿Cuál es la marca de un verdadero cristiano? Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 21.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el versículo 21 se expresa de manera positiva. ¿Cómo es que podemos saber si perteneceremos al reino de Dios, al reino de los cielos, si entraremos al reino de los cielos? Porque hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. O, en otras palabras, porque no somos hacedores de maldad. Dice, apártense de mí, nunca os conocí, nunca os conocí. Salmo capítulo 1, versículo 6, usa este lenguaje. El Señor conoce el camino de los justos. Por conocimiento, por conocimiento aquí tiene que ver con una íntima relación. Por conocimiento aquí tiene que ver con una relación de amor, una relación fraternal. Hay personas que pueden profetizar en el nombre de Cristo, pueden hacer milagros en el nombre de Cristo, pueden sacar demonios en el nombre de Cristo y sin embargo no tener un conocimiento íntimo de su presencia. Juan capítulo 10, versículo 14 y 15 dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Y después dice en Amós capítulo 3 versículo 2, de todas las familias de la tierra, solo a ti, oh Israel, te he conocido. ¿Qué acaso nuestro Dios no es omnisciente? Sí lo es, pero esto refleja que a Israel, de entre todas las naciones, ha decidido amar con un afecto especial. Estas personas que parecían caminar con Cristo, tuvieron una aparente reforma externa, aunque nunca lo conocieron íntimamente en su corazón. La pregunta aquí no es, ¿profetizas? ¿Haces milagros? ¿Sacas demonios? La pregunta es, ¿conoces al Señor? ¿Conoces al Señor? ¿Le conoces en verdad? ¿Tienes una relación con Él en intimidad con la palabra? Si tu respuesta es sí, aún falta algo más que contestar. Si dices que sí tienes una comunión con Dios, hemos visto que este conocimiento, comunión, se basa en el amor. La pregunta es, ¿lo amas? Estas personas estaban siendo rechazadas porque no amaban al Señor Jesús. Amaban quizá lo que hacían, pero no al Señor Jesús. ¿Cómo sabemos que no lo amaban? Porque no hacían la voluntad del Padre y porque eran hacedores de maldad. Alguien puede decir, ¿me dejas en el mismo lugar? Yo quiero saber si sí pertenezco a Cristo o no. Pero dice si lo amo. ¿Y qué significa si lo amo? No nos quedamos en el mismo lugar. La Biblia enseña lo que es el amor. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, en que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El conocimiento que se manifiesta en fe también se manifiesta en obediencia. ¿Cómo podemos resumir esto? ¿Cómo podemos entender esto? La verdadera fe, la verdadera relación con Cristo se manifiesta por fe, esperanza y amor. Se manifiesta por fe, por arrepentimiento y obediencia. Este conocimiento íntimo de Cristo no es solo intelectual. Este consiste del abandono de nuestros pecados. Este consiste no solo de una reforma externa, sino del abandono de nuestros pecados, aún de los ocultos.
Estos que verdaderamente conocen a Cristo no solo se reforman externamente, sino que moralmente, internamente, buscan ser transformados por el poder del Espíritu. Permítanme explicarlo. No sé ni cuánto tiempo llevamos aquí, pero vamos a terminar con esto para tratar de resumir. El hombre solo es salvo por medio de la fe. ¿Cierto? El hombre es salvo solo por medio de la fe, aparte de las obras. El hombre no es salvo por fe más obras. El hombre es salvo solo por la fe en la persona de Cristo, que es el único que ha hecho satisfacción por los pecados. Pero esta fe es una que nunca camina separada del arrepentimiento. La fe verdadera siempre va acompañada de arrepentimiento. Esto significa que el hombre no solo cree, sino que abandona sus pecados, da vuelta atrás a sus pecados. Pero esta fe y arrepentimiento, vean esto, hermanos, vean esto. Y si este punto se queda clavado en nuestros corazones, es suficiente. Es suficiente para traer consuelo o para revelar que no le conocemos. Esta fe y arrepentimiento no solo ocurren en un momento en la historia de nuestra vida. Esta fe y arrepentimiento se manifiestan a través de todo nuestro caminar cristiano, y su manifestación externa se llama obediencia. Se llama obediencia. Por eso dice el Señor: apártense de mí, hacedores de maldad. Porque estos hombres que aunque profetizaban en Cristo, hacían milagros en el nombre de Cristo, sacaban demonios en el nombre de Cristo, internamente o en lo oculto practicaban la maldad. Cuando dice hacedores de maldad, quiere decir practicadores o aquellos que quebrantan la ley de Dios. Si tú hablas muy bien externamente y haces cosas externamente muy bien, pero internamente te deleitas en el pecado, es una evidencia que no conoces. Que puede ser de estos hombres que serán dichos: apártense de mí, hacedores de maldad. O para ponerlo en el modo positivo, aquellos que pueden tener una firme esperanza. No solo es aquellos que profetizan externamente, sino que internamente hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Correctamente, si alguien dice la Biblia es la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice Primera Tesalonicenses 4, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Pero en resumidas cuentas, la voluntad de Dios se manifiesta en la ley moral de Dios, en el guardar sus mandamientos de todo corazón, en el guardar sus mandamientos, no solo en la letra, sino como el Señor nos expuso. Pueden ver que esto es solo la aplicación de lo que ya expuso. Él dijo: no solo aquel que no adultera, sino aquel que no adultera con el corazón. No solo no debes matar, debes guardarte del odio en el corazón. Solo está aplicando eso y está diciendo: si tú eres como los fariseos que hablan muy bonito, se comportan muy bonito, pero internamente violas la ley de Dios y tienes reservas a guardar ciertos mandamientos de Dios, puedes estar seguro que será uno de los que se les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. El creyente, sin embargo, es movido a esta obediencia por el amor nacido de un corazón nuevo. No es una obediencia servicial, no es una obediencia molesta, es una obediencia de gratitud. Es alguien que obedece por el amor que Dios ha puesto en él. Hermanos, espero que nuestro corazón se haya puesto a temblar, pero que aquí seas asegurado que si podemos decir que aunque no perfectamente, pero sí en parte,
podemos caminar sinceramente guardando los mandamientos de Dios, tenemos certeza que le conocemos. Si nuestra fe está puesta solo en Cristo como nuestro único cimiento y la obediencia como la realidad externa de esa realidad interna. Pero si esta no es tu realidad, si vienes a la iglesia semana tras semana, pero violas la ley de Dios continuamente en tu corazón, con odio, con amargura, con adulterio, con mentiras, con robo, con soborno, con idolatrías, con mundanalidad, con el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Si tu vida se mueve, si tu corazón se mueve, se apasiona solo por esas cosas, si tu vida no guarda en lo íntimo la ley del Señor, por favor, examina tu condición ante el Señor. Por favor, examina tu condición ante el Señor. Que no te engañes a ti mismo. Mis hermanos, que pongamos nuestra mirada en lo que debemos poner nuestra mirada. Sí en el ministerio, sí en obrar para el Señor. Y somos mandados a hacer buenas obras, pero que nuestra base esté en la persona y comunión con Cristo. Es mi deseo que el Espíritu de Dios trabaje en todo corazón de toda persona que está aquí para confirmarle la salvación que tiene en Cristo o para destruirle la convicción falsa que no tiene en Cristo. Amigo, y si tú dices, pues yo no creo ser creyente, déjate explico brevemente que la razón por la cual Cristo vino al mundo fue para morir por los pecadores, para morir por los pecados de los pecadores. Porque el hombre es incapaz de hacer lo bueno ante Dios, pero Cristo vino a satisfacer esa ira que nosotros no podíamos satisfacer delante del Padre. Y a todo aquel que se arrepiente y cree en la persona y obra de Cristo y da vuelta a sus pecados, poniendo su confianza solo en este precioso Redentor y hermoso Redentor, puede tener vida eterna. Pero todo aquel que lo rechaza, tendrá este mismo destino que lo que acabamos de escuchar: lago de fuego eterno. Oremos.